El objetivo de esta clase es identificar si la función es inyectiva o no. ¿Qué es lo que tenemos en la pantalla? Tenemos las tres formas de representar una función. Pueden ser por diagramas sagitales, pueden ser a través de gráficos o pueden ser algebraicamente. Las tres ya las hemos visto con anterioridad y ahí les puse un ejemplo para que los puedan asociar. Los diagramas sagitales son dos conjuntos que está asociado a través de una función. El gráfico es una línea o una curva que se representa en el plano cartesiano, y una función algebraicamente es cuando ustedes trabajan la función en función de un f de x, un g de x, y esas tres formas de representar una función las vamos a verificar si son o no son inyectivas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada una de ellas las vamos a ver por separado para que puedan hacer el análisis de cada una. La primera es a través de diagramas sagitales. Antes de comenzar a trabajar si son o no inyectivas, quiero que les quede claro que la función inyectiva también es conocida como la función 1 a 1. ¿Qué quiere decir que sea 1 a 1? Esta función es 1 a 1 porque todos los elementos del recorrido solamente tienen un elemento en el dominio. Si se cumple eso, es inyectiva. Si no se cumple eso, no es inyectiva. Por lo tanto, vamos a ver cada uno de estos ejemplos. En el primer ejemplo, tenemos que el 1 va al 10, luego el 2 va al 12, el 3 va al 14 y el 4 va al 16. Cada elemento del recorrido tiene solo un elemento en el dominio. Por lo tanto, esta sí es una función inyectiva porque cumple la característica de 1 a 1. Vamos con el segundo ejemplo. Tenemos el 1 va al 10, el 2 va al 12, el 3 va al 4. ¿Cuál es la diferencia de este ejemplo con el anterior? Acá nos está ocurriendo que nos está sobrando un elemento en el conjunto de llegada. Eso quiere decir que el codominio y el recorrido son distintos. Pero no hay ningún problema con este tipo de diagramas sagitales. Sí nos pueden sobrar elementos en el conjunto de llegada. Por lo tanto, esta también es una función inyectiva. ¿Por qué? Porque cumple la característica 1 es a 1. Y el tercer ejemplo que tenemos acá nos dice que el 1 va al 12 y el 2 también va al 12. ¿Qué está ocurriendo acá? Hay dos elementos del conjunto de partida que tienen el mismo elemento en el conjunto de llegada. Por lo tanto, el elemento del recorrido tiene dos elementos en el dominio. Cuando ocurre eso, ya no está ocurriendo lo que definimos anteriormente 1 es a 1. Eso quiere decir que esta función no es una función inyectiva. Y ahí ya tenemos definido cómo vamos a identificar funciones inyectivas en diagramas sagitales. Vamos al segundo caso, que es si tenemos una función inyectiva, pero en un gráfico. Miren, voy a borrar esto. Estas son las funciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Tenemos que trazar líneas horizontales, como por ejemplo esa, y verificar si esta línea horizontal toca en un punto o en más puntos a la gráfica. En este caso, esa línea horizontal solo toca un punto de nuestra gráfica. Eso quiere decir que sí es una función inyectiva. ¿Y qué ocurre si esa línea horizontal que vamos a trazar toca más de un punto de la gráfica, como en el ejemplo 2, que está tocando ese punto y este punto? Eso quiere decir que esta función no es una función inyectiva. Y ahí ya tenemos cómo identificar una función inyectiva con el gráfico, trazando solamente una línea horizontal. Y la tercera forma que nos podemos enfrentar son con funciones inyectivas
pero escrito en su forma algebraica. Para poder trabajar con esto, vamos a tener que definir una fórmula con la que vamos a trabajar, o una definición, que es, si yo evalúo la función en diferentes puntos, un f de A con un f de B, tengo que obtener que el A es igual a B. Si ocurre eso, si después de evaluar la función yo obtengo que el A y el B son iguales, eso quiere decir que mi función es una función inyectiva. Tenemos dos ejemplos y vamos a hacerlos cada uno por separado. Veamos el primero. Nos dice, lo primero que vamos a hacer es evaluar. Tenemos f de x es igual a 2x más 1. Entonces vamos a evaluar el f de A igual a 2a más 1. Luego tenemos f de B es igual a 2b más 1. Y vamos a ver lo que nos está diciendo la definición. El f de A tiene que ser igual al f de B. Lo igualamos, nos quedaría 2a más 1 va a ser igual a 2b más 1. Y acá ya tenemos que empezar a despejar. Los 1, ese 1 que está sumando lo voy a pasar restando. Me quedaría 2a es igual a 2b más 1 menos 1. Esto sería 2a es igual a 2b. Y el 2 pasa dividiendo. Por lo tanto tenemos que el a es igual a b. ¿Qué es lo que nos acaba de ocurrir? Llegamos a la igualdad que nosotros estábamos viendo con la definición inicial, que es la que tenemos acá. Logramos obtener que el a es igual al b. Por lo tanto, esta sí es una función inyectiva. Veamos la segunda. En el segundo vamos a hacer el mismo paso. Primero evaluamos. Tenemos el f de a es igual al a al cuadrado menos el 3. El f de b, que es igual a b al cuadrado menos el 3. Y ahora tenemos que igualar. Nos quedaría a al cuadrado menos 3 es igual a b cuadrado menos 3. El 3 que está restando lo vamos a pasar sumando. A cuadrado es igual a b cuadrado menos 3 más el 3. Y nos quedaría que a al cuadrado es igual a b cuadrado. Como está en el cuadrado, vamos a aplicar raíz. Y obtenemos la raíz de a al cuadrado es igual a la raíz de b al cuadrado. Se me van las raíces, pero el problema acá es que fuera de una raíz, chiquillos, siempre tenemos los dos signos, más y menos. Entonces me quedaría que a es igual a más menos b. Eso quiere decir que yo puedo obtener el a es igual a b, o podría obtener que a es igual a menos b. ¿Y qué es lo que está ocurriendo acá? Tenemos dos soluciones distintas. Ya no solamente estoy llegando a la a es igual a b, sino que también estoy llegando a la a es igual a menos b. Por lo tanto, como tenemos esos dos tipos de soluciones, esta no sería una función inyectiva. Y con esto estaríamos terminando las tres formas de representar una función y verificar si son inyectivas o no.